bienvenidas, compañeros y compañeras. Lo dije como con una acentuación rara. Bienvenidas. No, lo dijiste con el ánimo que podemos llegar a tener todos, me parece. Ok. No, yo te iba a decir como, viste, el tono ese de los 90 que ya se perdió, que es como... Bienvenidos, compañeros y compañeras. compañera, bienvenidos, compañeras. Ay, a mí, yo siempre lo digo, pero me hace acordar eso a cómo habla Cristina en la nota esa que ella dice como, disculpe, bebé, pero yo tengo que tener, tengo la responsabilidad de ser optimista. Y Como bueno, militante. Así, ese tono de voz, ¿viste? Es que sí, bueno, puede ser. Discúlpeme. Bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la banca peronista post elecciones. Terminamos, o sea, Terminó fin de un ciclo. fin de un ciclo. No, o sea, no se nos termina el ciclo a nosotros. No, bueno, pero de sí la un poco. perspectiva de las preguntas, sí, está bien. Claro, exactamente. Ahora toca con el diario del lunes, hablar de las elecciones. El con el diario análisis. claro. No, y también más allá de eso, porque las elecciones obviamente configuran una parte muy importante de nuestra democracia, pero sí también tenemos que seguir hablando de cómo están los distintos municipios, las distintas localidades, frente a lo que está sucediendo gracias al gobierno nacional, gracias, digo, irónicamente. Así que bueno, un poco también... Exactamente. tomar ese carril. Es como decir, perdón el análisis futbolístico que voy a hacer, pero es como hablar de que se terminó la Copa Libertadores cuando en realidad no queda ningún equipo argentino, nada más. Claro, es tal cual, es lo que yo siempre digo. La vida en Argentina tiene que seguir, aunque ya hayan terminado las elecciones, y le tenemos que seguir pidiendo explicaciones a este gobierno. Exactamente. Bueno, y para eso vamos a hablar con nuestra primera entrevistada, como esta segunda parte de la banca peronista, que es Marina Salzman. Acentúo porque le pregunté cómo se pronuncia el apellido. Diputada electa, concejala de Marcos Paz y politóloga. Corregime si en algo nos equivocamos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, Marina, ¿cómo estás primero? Bienvenida a la banca peronista. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Además, perdón, Muy bien. felicitaciones porque nos enteramos que, además de diputada electa, es un hecho histórico por lo que estuve viendo. O sea, es la primera vez que tienen un diputado. Exacto. Es la primera vez que Marcos Paz llega al Congreso de la Nación, así que, como le digo a los vecinos que me voy cruzando, Marcos Paz es un pueblo, o sea, es una ciudad chica, Claro. Tiene alma de pueblo, que bueno, este lugar es de todos los vecinos de Marcos Paz. Más allá de que uno va en representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires, la realidad es que, y un poco con la gente que me fui cruzando, lo estamos viviendo así, ¿no? Como qué bueno que tenemos una vecina de nuestra ciudad que está en el Congreso, a la que le podemos ir a tocar la puerta. Así que, bueno, eso. Es importante para la historia de nuestra ciudad y, por supuesto, que todo lo que pueda hacer para contribuir al desarrollo de Marcos Paz, desde el lugar que me toque, lo voy a hacer, así como lo hice en estos 6 años de concejal. Bueno, eso también es algo que nosotros desde la banca celebramos mucho, también comparándolo con cómo está configurado el gobierno nacional, que tiene toda gente que nadie entiende de dónde viene. Lo celebramos mucho cuando nuestros diputados, nuestras diputadas y también los intendentes ya conocen el Estado desde su pago chico, porque siempre los municipios es la cara del Estado que ve el vecino, ¿no? De alguna manera. Entonces, y me imagino que frente a estos embates del gobierno nacional es cada vez más complejo también, compleja esa tarea de ser la cara del Estado con el vecino, que conocés de otro lugar también, digo, más allá de la política. Sí, sin dudas el municipio, ya sea en su rol legislativo, que es el Consejo Deliberante, o en el Ejecutivo, que es el Intendente y sus funcionarios, tiene una cercanía muy fuerte con los vecinos. Primero, en ciudades como Marcos Paz, porque te conocen, te ven ir al supermercado, te cruzan por la calle. Yo vivo muy cerca del Consejo Deliberante, voy caminando muchas veces, entonces... Bueno, es muy fácil acceder a nosotros, digamos, y como tiene que ser, obviamente, ¿no? Pero muchas veces, y a veces también en el vecino, como la problemática que tienen, no importa de quién es la responsabilidad de resolverla, digamos, si es municipal, provincial o nacional, pero te la van a, de alguna forma, trasladar a vos porque sos el Estado que tienen cerca, digamos. Bueno, acá hay alguien que trabaja en el Estado, acá hay alguien que tiene una responsabilidad política, seguramente me puede ayudar. Y nosotros siempre tratamos de dar respuesta, independientemente de que corresponda o no al municipio brindarla, ¿no? Y a veces se complica porque, bueno, podemos tratar de gestionar las cosas que están a nuestro alcance, mucha articulación con la provincia de Buenos Aires, pero bueno, a nivel nacional se cortan muchos programas, se está básicamente vaciando muchísimas de las áreas del Estado Nacional, y eso tiene un impacto en la vida de los vecinos de Marcos Paz, como en la vida de los vecinos, de todos los argentinos, ¿no?
Y a veces es difícil que la respuesta sea no tengo manera de solucionar este problema, ¿no? Así que sí, la situación de los municipios es compleja en este momento. Marina, te iba a preguntar, ¿cómo viviste el domingo? A modo personal y ya también, como decíamos al principio en el arranque, con el diario del lunes. Más allá del resultado, ¿vos cómo viviste el domingo de elecciones? Bueno, el domingo de elecciones estuve acá en Marcos Paz todo el día con mi hija, tengo una hija chica, recorriendo las escuelas y recorriendo ahí, saludando a todas las personas que estaban como con alguna responsabilidad en el día de la elección, que es mucha la militancia que se mueve en una jornada electoral, los fiscales, los que siguen todos los escrutinios. Bueno, hay un montón de tareas sumamente importantes para que la elección se desarrolle con normalidad. Y bueno, después me fui un ratito antes de que cierren las escuelas, me fui para La Plata al búnker y bueno, íbamos escuchando en la radio mientras manejábamos para La Plata que el resultado no parecía ser el que estábamos esperando, así que ahí un poco tristes obviamente, porque yo quería que ganemos obviamente, ¿no? Trabajé para eso, trabajé para ganar. Y bueno, cuando llegué al búnker me enteré que efectivamente había entrado como diputada electa y por supuesto me puse muy contenta porque además todos mis compañeros del gobernador Marcos Paz trabajaron mucho en la campaña y pusimos todo y para nosotros era importante poder lograr ese lugar. Así que un sabor como semi-amargo, un poco por derrota y otro poco contenta porque voy a poder ocupar este lugar. Claro, ahí estábamos viendo y en Marcos Paz sacaron casi el 50%. Sí. O sea, es algo. Hay una diferencia con las demás fuerzas de más o menos 15 puntos con la segunda fuerza, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exacto, tal cual como vos decís, casi el 50%, 49 y pico, y se repitió el resultado del 7 de septiembre. Así que hicimos una excelente elección en ambas oportunidades, tanto el 7 como ahora en octubre, que bueno, la realidad es que tiene que ver un poco también con cómo trabajamos desde Fuerza Patria la elección en ambas instancias, ¿no? En una articulación muy fuerte, tanto con el intendente como con todas las fuerzas políticas que componen Fuerza Patria, que la realidad es que estábamos todas comprometidas con la elección. Hicimos lo que sabemos hacer los peronistas, digamos, salir puerta a puerta, casa por casa, mesita de campaña, mucha pedagogía electoral de cómo había que votar ese día. Y bueno, eso se tradujo en un buen resultado. Y después, por otro lado, también hay una realidad que la propuesta de La Libertad Avanza en Marcos Paz, bueno, como que no prende. Claro. ¿No? Como no, es un pueblo que históricamente muy peronista y que está sufriendo las consecuencias del modelo económico de La Libertad Avanza. Las pymes de Marcos Paz, hay mucha pyme y las pymes están sufriendo el tema de la recesión, de la baja del consumo. Entonces, los comerciantes, me cuesta pensar en gente que se haya beneficiado por el modelo de La Libertad Avanza, que sean acá vecinos de Marcos Paz, con mucho respeto a quienes bancan y apoyan esa propuesta y ese modelo, ¿no? Pero bueno, en una gran mayoría los marcospacenses optamos por la propuesta de Fuerza Patria. Bueno, en ese sentido, recién mencionabas a las pymes y nosotros estuvimos viendo que vos recorriste mucho, vos y la lista, mucho a distintas pymes recorrieron. Queríamos saber qué es lo que le planteaban los trabajadores a la hora de ese encuentro, digamos, cómo están o qué quieren también para el futuro. Bueno, mirá, tuvimos la conversación con ambas partes, ¿no? Como con los trabajadores y con los empresarios pymes. Y los trabajadores que están organizados en algún sindicato están haciendo un esfuerzo muy grande y en esta conversación con los empresarios, porque esta baja en el consumo y esta recesión no impacta en pérdidas de puestos de trabajo. Muchas veces terminan resignando jornadas de trabajo en pos de que no haya reducción de personal, ¿no? En esto de, una admiración también absoluta a la solidaridad que a veces se genera en las fábricas entre trabajadores siempre la salida colectiva, ¿no? De intentar lo más posible de que no tenga que haber recorte de personal. Lamentablemente, obviamente, hay empresas que no lo han podido sostener y tuvieron que reducir personal. Pero también por parte de los empresarios pymes,
una preocupación muy grande por el contexto y la misma preocupación que los trabajadores, digamos, porque al PYME le cuesta mucho capacitar al personal. Entonces, en ese sentido, particularmente estuvimos en Junín, en el Parque Industrial, y charlando con empresarios pymes ahí en el Parque Industrial. Yo incluso les preguntaba por la reforma laboral, porque bueno, es el tema que se viene en debate en el Congreso, al menos así lo están transmitiendo desde el gobierno nacional. Y muchos pymes lo que te dicen es que necesitan una reactivación económica, que en realidad a ellos no les sirve el tema de, por ejemplo, eliminar las indemnizaciones, porque no quieren echar personal, lo que quieren es que les vaya mejor. Tal vez algún tipo de alivio fiscal, tal vez mejores líneas de crédito, porque también el crédito está completamente frenado con esto de esta política de tasas de interés que se ha dado el gobierno. Entonces te ofrecen unas tasas siderales que nadie las puede afrontar. Entonces me parece que hay que pensar un poquito más propuestas. De hecho, recién acabo de terminar de leer el dictamen de la ley de emergencia PYME que trabajó una compañera del Frente Renovador que es diputada, Marcela Paso, con un montón de puntos que podrían colaborar en favorecer a las pymes y a los trabajadores, porque es en conjunto que se da. No podemos pensar solamente en la pata trabajadora, sino pensamos también en quiénes son los que generan esas fuentes de trabajo. Así que ojalá que lo que está circulando el gobierno de reforma laboral no sea efectivamente lo que se traduzca en un proyecto de ley. Ahí escuchamos entonces qué es más o menos lo que están pidiendo tanto trabajadores como los empresarios. Y escuchaba esto que decías y es, a ver, un poco lo que están diciendo es que no necesitan la reforma laboral, sino más bien, que es lo que en realidad necesitaríamos todos como argentinos, que es un plan económico serio, ¿no? Había escuchado también varios recortes y varias entrevistas que te hicieron en el que hablas y haces hincapié de cómo el modelo económico de Milei no trae soluciones ni a largo plazo ni tampoco a corto plazo. Exacto, sí. La realidad es que yo no veo cuál es el futuro que avisora Milei en cuanto a crecimiento económico para la Argentina. O sea, ¿cuáles son los sectores productivos que quiere favorecer Javier Milei? ¿Cuáles son los sectores productivos que tienen que generar mayor mano de obra? Trabajo digno, trabajo registrado del sector privado. Digo, lo que están mostrando los números es que se están perdiendo puestos de trabajo y está aumentando la desocupación y la precariedad laboral en Argentina. Está bien, supongamos que el modelo de Javier Milei dice, el presidente dice, bueno, nosotros necesitamos 2 años de ajustar los cinturones, sufrir un poco. Está bien, supongamos que los argentinos aceptamos eso, que pareciera ser que una gran parte de los argentinos lo acepta y está dispuesta a hacer ese sacrificio. Bueno, me gustaría saber a partir de ahora cuál es el plan de Javier Milei. Claro. Solamente desacelerar la inflación y un supuesto equilibrio fiscal va a traer necesariamente una mejora para la Argentina. Yo no lo veo, porque en la medida en que cierran las pymes y se va destruyendo el entramado productivo, eso no se recupera muy fácilmente. Eso no es de un día para el otro. Entonces, en ese sentido, lo vemos con preocupación. Nosotros, sinceramente, no creo que el presidente de la Nación esté pensando en un modelo productivo para la Argentina. Me parece que su modelo va más hacia una mayor desigualdad en la población argentina, hacia una mayor precarización laboral de los trabajadores, que redunde en mano de obra más barata, digamos, pero bueno, no es el modelo económico en el que creemos los argentinos. Y también agrego esto de, bueno, si desfinancia la educación, si desfinancia la investigación científica, está claro que no hay un modelo productivo desde el presidente de la Nación y desde los funcionarios del presidente de la Nación, porque para vos tener un modelo productivo próspero necesitas necesariamente inversión en educación pública, en investigación científica. No es solo política económica. Sí, y también pensando en que desde La Libertad Avanza, desde el gobierno nacional, utilizan mucho este concepto de la modernización del Estado. No es posible ninguna modernización, ningún avance, bueno, lo que vos decías, si no apostás a esa investigación, digamos. Y además de cuidar lo que ya tenemos, no fomentás lo próximo y te alineás, digamos, como, bueno, con las nuevas problemáticas. En ese sentido, Marina, te quería preguntar también, ¿cuál es la agenda que vos desde tu lugar, desde Marcos Paz, querés llevar al Congreso Nacional? ¿Cuáles son los tópicos que querés tratar? Imagino que pymes es uno, pero bueno, para que sepamos también un poco. Sí, totalmente. Pymes es uno de los tópicos que me interesa trabajar, bueno, porque son las que traccionan principalmente también las fuentes de empleo en Argentina, la industria, también por sobre todas las cosas que es tan importante. En ese sentido, me parece que sí hay que trabajar en generar
herramientas que le generen algún tipo de alivio a las pymes y que hay una estructura impositiva que grava de la misma manera a una micro, pequeña empresa que a una empresa grande. Bueno, ahí hay cosas que me parece que se pueden trabajar. De hecho, hubo algunas iniciativas que después nunca se terminaron de reglamentar, pero en alivianar, por ejemplo, las cargas sociales para las pequeñas empresas o microempresas que tienen pocos empleados y poca facturación. Entonces, en ese sentido, me parece que se puede pensar en una estructura impositiva un poco más progresiva, que es un poco contrario a lo que quiere proponer el presidente de la Nación. Y después, por otro lado, a mí particularmente me interesa el tema del trabajo, del empleo, también el tema de la inserción de las mujeres al empleo y al trabajo. Creo que tenemos una deuda enorme en ese sentido, porque la realidad es que si bien durante el último gobierno peronista mejoró la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, todavía persisten desigualdades muy fuertes y bueno, tenemos también una deuda pendiente porque no pudimos desandar. Es difícil, ¿no? Es difícil. La realidad es que cuando hay crecimiento económico, no necesariamente eso impacta en reducción de brechas de género. Y cuando hay crisis, necesariamente impacta en profundizar esas brechas de género. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, una brecha salarial entre varones y mujeres del 30%, que es muchísimo. Encima se eliminó la moratoria, entonces eso va a impactar negativamente en las mujeres que no van a poder tener una jubilación cuando lleguen a la edad. Bueno, un montón de cuestiones y ahí me parece que hay un trabajo muy fuerte que hacer. Tenemos que avanzar en un sistema integral de cuidados en Argentina que permita alivianar la carga de los cuidados en las mujeres para que podamos tener otra inserción laboral. Y también el tema de licencias, que tiene que ver con una actualización de la normativa laboral, que hoy, por ley de contrato de trabajo, las mujeres tenemos 90 días y los varones 2 días cada vez que tenemos un hijo. Después nos preguntamos por qué hay crisis de natalidad. Digo, son un montón los factores, pero bueno, si solamente te puedes tomar 90 días y terminan esos 90 días y tenés un bebé de 3 meses y no sabes qué hacer, difícilmente las familias proyecten tener hijos o tener más hijos porque es muy difícil conciliar la vida profesional y la vida privada, como algunos de los temas que me parece que son importantes trabajar. Ahí hablábamos ahora de, bueno, lo que marcaría la agenda los vecinos y los argentinos en sí. Pero además de hacer campaña no solamente con las pymes, sino también con los vecinos, un poco, ¿qué es lo que te mencionaban ellos? ¿Qué es lo que te contaban ellos? ¿O cuáles son los problemas que ellos afrontan? No tanto que vos notás en Marcos Paz, o que notabas en Marcos Paz, sino también que vos creés que a toda la provincia de Buenos Aires, a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, le está afectando también. Bueno, la realidad es que lo que más se escucha en este contexto, porque hay que entender que también hay realidades muy diversas, ¿no? Como tenemos una estructura social muy, muy, muy compleja en este momento. Tenemos desde trabajadores que trabajan en empresas muy bien remunerados, hasta trabajadores en relación de dependencia, pero muy mal remunerados. Después tenés mucha informalidad, muchas personas que trabajan pero están en la informalidad, entonces no tienen como los derechos asociados al trabajo que deberían tener. Entonces es muy diversa la realidad de los argentinos y de los bonaerenses hoy. Lo que más salió en todas las recorridas es el freno de la actividad económica. Esa es la realidad. O sea, por un lado, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de esto que se habla mucho de, bueno, el resto que le queda a los argentinos una vez que terminan de pagar todas sus obligaciones, ¿no? Y por otro lado, los comerciantes, los pymes, los trabajadores que ven que se frenó la actividad económica y que eso repercute directamente en su calidad de vida, ¿no? En algún punto. Entonces, lo que más ha salido en campaña, la realidad es que tiene que ver con eso y, bueno, ojalá que sea algo que se revierta pronto. Después podemos pensar en, bueno, un montón de problemáticas que tal vez incluso se pueden trabajar desde el Congreso, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tienen que ver con el transporte, pero bueno, te puedo decir que por ahí en el mano a mano lo que más ha salido tiene que ver con eso. Marina, te quería preguntar porque, me interesa cuánto hablas de las pymes. Si nos podés contar un poco cuál es el desarrollo o cuáles son las características de esa actividad económica y productiva de Marcos Paz, sobre todo de las pymes. Bueno, hay mucha actividad vinculada al rubro alimenticio. Tenemos fábricas vinculadas a eso, a la producción de alimentos en distintas como cadenas, desde incubación de pollos hasta tenemos una fábrica Bonafide acá en Marcos Paz, que era de otra marca, pero fue comprada recientemente.
que bueno, básicamente hacen budines y pan dulce y ese tipo de cuestiones. Tenemos una fábrica de dulce de leche, de alfajores, bueno, hay un poco, bastante presencia del rubro alimenticio. Marcos Paz tiene una característica urbano-rural, digamos, es como una ciudad mixta, si se quiere, entonces también hay producción ganadera y agrícola en pequeña escala, también hay algunos tambos, entonces conserva todavía como esa característica con un avance de de ciertas empresas más ligadas a la industria alimenticia. Tenemos una fábrica de tostadas también hace bastantes años. Así que sí, un poco ese es te podría decir, tenemos un frigorífico enorme que exporta, que mucha gente de Marcos Paz trabaja ahí, o sea que genera bastantes puestos de trabajo. Y tenemos una sede de una empresa energética muy grande también en Marcos Paz, Pampa Energía. Así que hay un poco de todo. Y bueno, creo que igual tiene mucho potencial para seguir desarrollándose. De hecho, hay un sector industrial planificado que está en la intersección de Ruta Provincial 40 y Ruta 6, que bueno, tiene todo el potencial para que vengan empresas de otros lados a querer invertir en Marcos Paz y que se generen más puestos de trabajo. Porque así como te menciono, todas estas empresas que están en Marcos Paz y que tienen un desarrollo importante, también es verdad que hay una población, digamos que hay muchos vecinos de Marcos Paz que trabajan en la informalidad. Y algunos por ahí con emprendimientos que les va muy bien y otros por ahí que podrían beneficiarse de tener un trabajo en relación de dependencia con mejores condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el desarrollo local también es una agenda que tenemos que trabajar fuertemente y promover mayores inversiones por supuesto que se necesita un país en crecimiento para eso, ¿no? Pero... Marina, yo quería volver a algo que estábamos hablando al principio y que medio como que queda, se nota a lo largo de lo que fuimos hablando. Esto de, bueno, que es algo histórico, es un momento histórico. A ver, es un momento histórico y también es un logro histórico que desde Marcos Paz haya presencia en el Congreso. ¿Crees que tu agenda también va a estar marcada por esto mismo, por llevar la voz de municipios que quizás no tenían esa representación o siguen sin tener ese tipo de representación, el interior de la provincia, pero también el interior mismo del país? ¿Pensás que hay algo de eso? Sí, yo creo que sí. Justo cuando fui electa, o sea, cuando integré la lista, digamos, cuando firmé la lista, Clarín sacó una nota como con los perfiles de cada uno de los candidatos y puso: Marina Salzman es de un distrito alejado del conurbano. Y yo siempre digo que bueno, tengo a mi mamá viviendo en San Isidro, así que conozco mucho esa parte del conurbano y es impactante a veces la diferencia en calidad de vida cuando uno no atraviesa toda cierta zona del conurbano, y a veces pienso que quedamos un poco olvidados y no creo que sea por cantidad de habitantes, porque nosotros somos 80.000, 70.000, 80.000 en Marcos Paz, y al lado está Merlo, que son 700.000. Entonces, ahora, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está terminando la ampliación de la Ruta Provincial 40, que agradezco enormemente al ministro Catopodis y al gobernador por avanzar con eso, pero la realidad es que es una deuda pendiente desde que tengo, bueno, no particularmente la ruta, pero piensen que Marcos Paz creció, no sé, en un 100% en las últimas décadas y la ruta seguía siendo la misma, no se le había hecho ningún tipo de mantenimiento ni nada. Entonces, la realidad es que me parece que hay una agenda ahí para llevar al Congreso y a la política en general de que no tenés que vivir en los distritos más ricos de la provincia de Buenos Aires para poder recibir política pública. Justamente todo lo contrario, o sea, ahí donde hay mayores desigualdades, ahí donde hay más necesidades, bueno, el Estado tiene que intervenir para mejorar la calidad de vida. Nosotros tenemos el servicio ferroviario, tenemos que hacer combinación con Merlo cada vez que queremos ir a 11, sin tren Sarmiento, no tenemos tren directo, no tenemos tren eléctrico. La realidad es que, bueno, hay una deuda pendiente importante ahí también. Entonces, bueno, la autopista Presidente Perón, desde el año 2000 que vienen prometiendo la autopista Presidente Perón, la hizo ahora también Catopodis cuando estaba de ministro de Obras Públicas a nivel nacional, quedó una parte sin hacer y por supuesto Milei la frenó. Entonces yo invito a cualquier funcionario que haga el camino que hacemos los que
salimos de Marcos Paz para cualquier lado, digamos, y que se fije si esas son condiciones dignas para viajar, porque realmente no lo son. Y me llama la atención porque yo sé que hay funcionarios que han recorrido esas rutas, y digo, no entiendo cómo... no piensan en la gente que tiene que hacer por ahí esto todos los días en colectivo o en auto mismo, pero que necesita usar estas rutas para trabajar, que tenemos que hacer todos estos chinos, que a la noche se vuelve peligroso porque no están bien iluminadas las rutas. Y en ese sentido, por ahí la de Marcos Paz es una problemática que ya se acerca más al conurbano, pero estamos al borde del interior de lo rural. También teníamos la Ruta 6 completamente poseada durante años y años y años y años, hasta que se arregló ahora, y eso era un reclamo del pueblo de Las Heras, que está acá al lado de Marcos Paz y demás. Y bueno, me parece que sí, afirmo lo que decís en el sentido de que me gustaría poder llevar la voz de los municipios olvidados, ¿no? No sé si olvidados porque bueno, como te digo, ahora particularmente está teniendo cierta reparación Marcos Paz en algunas obras que se están haciendo desde la provincia, pero por ahí a veces no tan tenidos en cuenta por la política pública nacional y provincial. Y bueno, es hora de que esas cuestiones se empiecen a reparar, y también es hora de que el peronismo ampliemos nuestra mirada y podamos tener representantes también de otros sectores, y que no termine todo en el segundo cordón del conurbano, ¿no? Capital y segundo cordón del conurbano. Exactamente. Bueno, Marina, con eso me parece que nos estamos quedando sin tiempo. Un poquito. ¿O vos querías preguntar algo más? No, para mí estamos bien. Yo creo que para cerrar, ¿qué pensás o qué... Ay, se me fue la palabra, pero... Se me recontrarrefue, pero con esto de que tanto hinchamos durante la entrevista con el diario del lunes, después de las elecciones, ¿qué pensás que fue lo que transmitió la gente con lo que eligió el domingo? ¿Qué análisis podemos llevarnos de esto? Bueno, a ver, nosotros hicimos un análisis como bastante porque la realidad es que veíamos venir que se achicaba mucho la diferencia, por un tema de que se iba a activar un voto que no fue a votar el 7 de septiembre. Me parece que en términos generales, o sea, también teniendo en cuenta el nivel de participación que hubo en octubre, hay una desilusión con la política, claramente, en términos generales. Y desconozco los motivos del voto, o sea, cuánta gente vota La Libertad Avanza súper convencida y cuánta gente nos vota a nosotros sumamente convencidos, si no es una opción de el mal menor, si no es una opción de decir, bueno, igual quiero ir a votar, pero no me convence ninguno y opto por el que más o menos. Me parece que está pasando un poco eso, y a mí me apena muchísimo, porque yo creo en la política como herramienta de transformación. Milito desde muy chica, desde los 18 años que empecé a estudiar ciencia política, enseguida me empecé a involucrar, y siempre desde el lugar de mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Entonces me apena que a veces que estemos viviendo este momento en donde por ahí hay gente que decidió no ir a votar porque no lo convence ninguna opción. Y en ese sentido creo que el peronismo tiene que hacer un trabajo muy fuerte de recuperar nuestras mejores tradiciones, ¿no? Los peronistas sabemos patear la calle, sabemos recoger las demandas de nuestros vecinos. Estamos teniendo algunos problemas, por supuesto, digo, porque perdimos las elecciones, también hay que decirlo. O sea, hicimos una buena elección en Provincia de Buenos Aires, metimos 16 diputados, sí, perfecto, pero bueno, esperábamos ganar y eso no sucedió. Entonces, tenemos que de alguna manera rever un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Me parece que la derrota tiene que servir necesariamente para eso, salir con una agenda más propositiva y bueno, que sea una agenda que le brinde soluciones a los argentinos y que los argentinos nos quieran votar de forma mayoritaria en el 2027. Espectacular, Marina. Con eso nos quedamos, coincidimos y también vamos a seguir pensando. Sos la primera entrevistada post-elecciones. Sí, por eso también estamos como... Sí, nos vamos a armar nuestra como bitácora, digamos, de análisis post-elecciones, así que te agradecemos mucho por ser la primera en esta nueva etapa. Y bueno, y muchos éxitos para lo que se viene en el Congreso y también en Marcos Paz. Gracias a ustedes, a disposición. Hablamos con Marina Salzman, recientemente diputada electa de Marcos Paz, ex concejala y politóloga. Sí, esto marca un poco lo último que dijiste, cómo terminaron las elecciones y ya se está empezando a laburar. O sea, ya estamos pensando en cómo vamos a laburar para el 2027 y después del 2027 cómo vamos a laburar para los años que siguen. Y hablando de lo que sigue,
Sí. ¿Sabés qué nos olvidamos de decir? ¿Que dónde nos pueden ver? Sí, no nos olvidamos tanto en realidad, teníamos que pasar con... sí. Bueno. ¿Saben dónde nos pueden ver? Porque si les gusta la entrevista que hicimos, porque estuvo re buena, también las otras entrevistas que hicimos también están muy buenas. Así que pueden suscribirse ahí, como dice el Graf ese. Muchas gracias a los chicos de producción. @Eva Comunidad Organizada. Nos pueden buscar en YouTube, en Eva TV. Pueden ver Eva TV en vivo. Toda la programación que sale en vivo, que es hermosa. Pueden ver toda la programación que sale en Eva Comunidad Organizada, que ahí estamos nosotros, y también en Eva Justicia Social, que está toda la programación también, que pueden echarle un vistazo. ¿Y a nosotros dónde nos pueden encontrar en Instagram? En @bancaperonista. Perfecto. Y sigan en la programación de Eva porque está bueno, digo, ahora post domingo, nada, que intercambiar, escuchar distintos puntos de por qué pasó lo que pasó, por qué, dónde estamos. Así que nada, con mayor entusiasmo que antes lo digo. Sí. Miren Eva TV. Hay que arrancar, perfecto que hayan terminado las lecciones, hay que arrancar a laburar. Desde algún punto hay que arrancar a laburar y nos parece que este es el punto en el que hay que arrancar a laburar. Lo dije como 3 veces con diferente entonación, espero que se haya entendido porque con este punto hay que empezar a laburar. Y hablando de laburar, le agradecemos a nuestra producción que está del otro lado y a todos ustedes por acompañarnos a nosotros y a Eva. Nos vemos la semana que viene, amigos.